Hola a todos, soy Jorge Ufano de clasedebolsa.com y en este vídeo vamos a analizar algunos valores que me han parecido interesantes del IBEX 35, del índice español de referencia. He analizado el mercado hace algunos minutos, he analizado todos los valores del IBEX, que bueno, ya no es el IBEX 35, últimamente es el IBEX 36 debido a que el índice lo componen actualmente 36 empresas en vez de las normales 35. Creo que es una medida transitoria que va a ser solamente por unos meses, pero bueno, nuestro índice ahora mismo en él ponderan las 36 mayores empresas por capitalización de España. Vamos a ver primero un análisis del IBEX en sí, de lo que es el índice. Habíamos estado hablando en las últimas semanas, en los últimos vídeos que he hecho, de que estaba formando un triángulo y podíamos aventurar, por lo menos así, que se ha roto al alza. El triángulo para mí queda, diríamos que es fiable la ruptura que ha tenido. Veremos si luego continúa la senda alcista, porque nuestro índice sigue siendo el índice que peor se está comportando en Europa y prácticamente en el mundo en los últimos meses. Por lo tanto, es un índice que a priori sería mejor idea invertir en acciones de otros índices, como por ejemplo el Nasdaq, que ya lo hemos visto, que es un índice que se está comportando muy fuerte, para esa estrategia de buscar las acciones más fuertes dentro de los sectores más fuertes de los índices o de los países más fuertes. Sería siempre una estrategia muy interesante a la hora de invertir. Entonces, en este vídeo nos vamos a enfocar en el IBEX. Vemos como el triángulo, vemos como el valor, esta tendencia alcista parece que la está manteniendo, aunque hubo un poquito de ruido, parecía una falsa rotura de esta línea de tendencia última en la última sesión de enero, que luego en la sesión de febrero, que suelen ser la primera sesión de cada mes, por, por una regla de ciclos, la típica teoría de la pauta, una pauta del primer día, que suele, en los últimos años, esa pauta, el primer día del año, el primer día, perdón, de cada uno de los meses, pues suele ser alcista. Esto se está autocumpliendo últimamente en los últimos meses bastante en los mercados y bueno, es una pauta a tener en cuenta que el primer día, pues el mercado se suele mover al alza. Como digo, el 31 de enero tuvimos esta velada aquí y fijaros que podría ser un pullback, fijaros el triángulo que tenemos en el IBEX, la ruptura de la parte alcista y una especie de pullback a la antigua resistencia que era esta línea, que ahora va a actuar como soporte. Fijaros que ha sido claro, fijaros que la misma línea que ha estado actuando de resistencia en el IBEX, ahora justamente se rompe y primero pues va a tentarla sale como soporte y el índice rebota desde este punto. Actualmente, bueno, la vela de hoy ha sido otra bola fuerte, nos ha dejado, fijaros, el mercado ha empezado descendiendo para acabar la sesión en el mismo punto en el que lo había iniciado. Lo único que tenemos todavía nos falta por cerrar este hueco de aquí, este hueco del día de principios de noviembre, este hueco de aquí que es el hueco que quizás está esperando el IBEX, esta zona de los 9.000, para una vez tapándola sí que podríamos ver un tramito aunque sea hasta los 9.400 de nuestro índice. Como digo, pienso o le doy más probabilidad a que en las próximas semanas el índice IBEX se mueva de forma alcista. De hecho, yo, como sabéis de otros vídeos, tengo una estrategia bajista que cerré y que bueno, en el último vídeo decía que no sabía si había cerrado bien porque me había saltado el stop. Ahora parece que de momento sí que está bien cerrada, en la zona de los 8.680 lo había cerrado y bueno, está bien. Pero yo no aconsejo abrir posiciones largas en el IBEX porque si alguien quiere ser alcista, mejor que lo sea en otros índices o en otros valores. No obstante, sí que he visto algunas acciones que pueden ser interesantes. Dentro del IBEX he visto solamente hay una acción que recomendaría de todas. Bien es cierto que si alguien quiere tener una estrategia en IBEX, yo más que tenerla en IBEX directo, la tendría por ejemplo en el Banco Santander, que bien es cierto, vamos a ir a la página que tenía por aquí, creo que era esta de aquí, no, perdonadme, había abierto un seguimiento de acciones, este de aquí, con las acciones del IBEX que están todas a mi izquierda y bueno, aquí a través de Visual Chart pues vamos a ir visualizando las que vayamos marcando en el gráfico que podéis ver a la derecha. Entonces, el Santander bien es cierto que está demostrando fuerza como todo el sector bancario europeo últimamente, ya sabéis que tengo actualmente en cartera ING y bueno, la vela de hoy nos denota fuerza y se podría apostar a esta ruptura después de presentar resultados. Parece que están gustando al mercado, que están siendo mejores de lo que el mercado esperaba, que yo siempre digo que no hay que fiarse de los resultados de los bancos porque pueden manipular sus balances y dar resultados positivos para luego tener problemas a los pocos meses, como le ocurrió por ejemplo a la CAM. Pero sí es cierto que esta especie de triple suelo, y que ya lleva
condensándose o que ya lleva formándose un periodo de tiempo significativo, llevamos 3 meses alrededor de este nivel entre los 5 y los 6,20, puede haber sido ya cuajado este triple suelo y el optimismo está empezando a entrar en Santander y esto puede hacer que bueno, el valor tiene bastante vía libre y es un valor que podría ser interesante. Interesante en el sentido de decir que si alguien se quiere poner largo, pues quizás en vez de ponerse largo del IBEX, que sí que arrastra el peso de algunas empresas que están mucho más débiles, como puede ser Telefónica, como puede ser Repsol, pues entrar en un valor que parece que está teniendo vida alegre, que está teniendo, al menos al corto plazo, tendencia alcista, como es el Santander. Es una posible estrategia. Pero aquí no vamos a plantear estrategias, simplemente si alguien se quiere poner en el IBEX, o sea que el Santander puede ser un valor que podría darnos un tramito al alza. Como digo, no es un valor que recomiende, simplemente estamos viendo. Igual que también me gustaba ver Repsol, simplemente por si acaso lo tengáis en cartera, un valor interesante, pues un valor que como veis no ha podido con esa resistencia de la zona de los 24, pero ya históricamente es una resistencia muy importante con Repsol. Recientemente ha llegado a esa zona, fijaros esta zona de aquí de los 24, fijaros que ha sido llegar a esa zona y el valor, bueno, nos hizo esa falsa ruptura otra vez, si comparamos con, con los máximos del valor en el mes de abril, esta zona de aquí, falsa ruptura en esta vela de doji, esta lápida, esta vela tan importante, presente, creo que este día. Eso hay que tener cuidado con no picar con eso. Si no recuerdo mal, este día salió en las noticias que Repsol había descubierto un yacimiento de petróleo importante. Bueno, esto se suele publicar porque las manos fuertes aquí quieren vender, quieren atrapar a esos últimos inversores. Y bueno, esta vela con hueco al alza en la que nos deja un doggy muy importante. Fijaros que la vela abre aquí, sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, incluso nos hace una falsa ruptura del nivel de resistencias de los máximos que se habían visto anteriormente, para luego cerrar en el mismo punto en el que abrió y al día siguiente abrir con un hueco bajista. Esta pauta es muy negativa, sí. Tiene todos los requisitos para ser una pauta bajista, es decir, estamos en un doggy, con una isla, en un determinado punto muy importante porque es un punto de resistencia anterior y en el que se hace una falsa ruptura. Bueno, ahora mismo el valor, bueno, hoy va a bajar otra vez y bueno, es un valor que yo podríamos seguir confiando, podríamos tener un pequeño rebote, podemos seguir confiando en esta línea de tendencia, que es un poquito la del valor en el medio plazo, pero bueno, si alguien lo tiene en cartera, como mucho le dejaría llegar hasta el último mínimo relativo, es decir, por debajo de los 19 euros me plantearía un stop claro. Lo digo, este valor es por si alguien lo tiene en cartera, lo digo porque he recibido hoy una llamada de un lector y bueno, le he hablado del valor, del cual es mi opinión, lo tenía en cartera y yo le he dicho que por debajo de los 19 euros que lo vendiese. Bueno, es una decisión que creo que está bien. Pero los valores que me parecen más interesantes que el IBEX serían el que he visto más interesante para mí ahora mismo es ArcelorMittal, que es este valor, que parece que está, aparte tiene como este periodo, yo creo que hasta los 20 euros, que es el antiguo soporte, fijaros, prácticamente, bueno, más que 20, 22 euros aproximadamente, donde el valor luego hizo una gran caída. Para mí esta es la zona que yo llamo de pieles muertas, en la cual yo creo que el valor va a tener muy poca resistencia. Quiero decir que si el valor empieza a subir, podría ser fácil que llegue fácil a esta zona de 22 euros porque es una zona en la que se cayó muy rápido y probablemente la gente que esté atrapada en el valor va a esperar a que el valor llegue a los 22 euros. Mucha gente compró en estas zonas de aquí, de los 22, buscando ese soporte, que el valor actuase, que los 22 euros fuesen ese soporte. Bueno, incluso aquí hay mucha gente probablemente atrapada en esta zona. Esta zona fue más de pánico vendedor y probablemente hasta los 22 euros es que no tiene ninguna otra resistencia, tiene como decir así el camino libre. Y nos ha dejado una especie de doble suelo y está rompiendo. De hecho, nos ha hecho la ruptura, vamos a verla, de ese doble suelo, como podéis ver, en esta zona de los 16 euros y ahora está haciendo esa especie de pullback ahí. Entonces me parece un valor interesante para entrar, buscando el objetivo cercano a esa zona de los 22 euros, ahora mismo ArcelorMittal. Bueno, pues ponernos un stop pues por debajo a lo mejor de los 15, incluso para si baja por debajo de los 15 podamos cancelado y tomaríamos esto como una falsa ruptura. Me parece un valor interesante ahora mismo, me parece el más interesante de la bolsa española. Si alguien quiere invertir aquí ArcelorMittal es interesante a día de hoy para entrar a estos niveles, con objetivos cerca de la zona de los 22. Y luego, por último de España, sí que bueno, el otro día comentamos Inditex y me parecería un valor importante siempre y cuando rompiese los 70 euros. De hecho, dije que una estrategia a contratendencia, de las que realmente se recomiendan menos y que a largo plazo son menos rentables, pues decía que bueno, que esta zona estamos en máximos, que a lo mejor sí que hace una falsa ruptura y que podría ser interesante abrir cortos
poniendo un stop con un pequeño filtro por encima de la resistencia anterior que está aproximadamente a los 69 euros. Bueno, si no vamos a poner corto y no vamos a poner un stop en torno a los 69,80, 69,70 euros, lo que quiere decir que si en este punto para mí es lo mismo que si quiero cerrar un corto que abrir un largo. Quiero decir que si estoy diciendo que a partir de aquí el valor tiene menos probabilidades de bajar, estoy diciendo que tiene más probabilidades de subir. Por lo tanto, si estoy recomendando que por esta zona el que quiera abrir una estrategia de cortos a día de hoy debería cerrar sus cortos, debería también recomendar, siendo lógico y consecuente, que es un buen punto para abrir largos. Estamos hablando del valor más alcista, la bolsa española. La tendencia, como ya expliqué el otro día, es clara, parece un valor sólido. Y yo creo que si nos vamos, podríamos seguir confiando en una tendencia de Inditex. Como digo, el IBEX parece que está también en una tendencia a corto plazo alcista. Y bueno, si superamos los 70 euros, pues podría ser un valor para intentar hacer una estrategia, que la veo mucho más clara en ArcelorMittal. Y bueno, para terminar, simplemente mostraros, bueno, valores, el índice Nasdaq, que como digo está fuerte, fijaros la ruptura de resistencia que sigue siendo, ya os hablé, que os recomendé en vídeos anteriores, acciones del Nasdaq, fijaros que rompió esta zona de los 2.400 y pico y que seguimos con tendencia alcista. No pasaría nada si los próximos días incluso corrigiese o hiciese un pullback a esta zona, pero la tendencia del Nasdaq hoy por hoy es alcista. Os había hablado también de Inditex, que la tengo en cartera, aunque el otro día cerré una pequeña parte de la posición, dos quintas partes en mi primer objetivo, que es esta zona de aquí. Las tenemos en cartera con el resto, que bueno, que ya ahora es 3/5. Bueno, el objetivo es al menos llevarlo, iremos subiendo los stops, eso sí, poco a poco, pero el objetivo es al menos esta zona a los 9,5 euros podría llegar a verlos, es un poquito el objetivo que tengo en esta acción. Y luego tengo también el Intuit, que ya os hablé, que es una acción americana y que, bueno, la tengo, es una acción alcista, de las que son recomendables invertir en valores que pertenecen a índices alcistas, como es el Nasdaq a día de hoy, que además está en máximos históricos, acaba de superar la resistencia y podría tener fuerza. Entonces, este es un valor que tengo también en cartera. Y bueno, nada más. Simplemente espero que os haya gustado el análisis y que os pueda servir de orientación al menos en vuestras inversiones. Muchas gracias.